Y ahora Juana Costa, nuestro ponente, la doctora Juana Costa, directora de la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad de La Sabana, en Colombia. Juana ha participado en muchas conferencias en México, es abogado, graduado en la Universidad de Colombia con un máster en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad de Estenalia y ha estudiado en la Universidad de New York también estudios legales internacionales con un doctorado en la Universidad de México. Es directora de Relaciones Sociales y Derecho en la Universidad de La Sabana en Colombia y el título de su charla es El presente y el futuro de la protección de la vida a un nivel internacional. Retos y oportunidades. Por favor, un aplauso para nuestra Juana. Well, hi to you all. Hola a todos, es un honor y un placer estar aquí. La verdad es que no es fácil hablar después de Isabel. Es que, no sé, es increíble lo que nos ha explicado. Gracias de corazón por tu testimonio, por lo que haces. Además, estoy muy agradecida a John, a Robert, a Matt, a Pamela, a Laura. Gracias por esta invitación que no solo me permite conocer a tantas personas maravillosas que están llevando a cabo un trabajo maravilloso en el ámbito de la protección de la vida. Además, estoy aquí en Roma, una ciudad que me hubiera gustado visitar durante mucho tiempo y ahora estoy aquí. La iglesia es romana, así que de verdad, gracias. Este congreso, esta conferencia, me da una oportunidad increíble. Visitar la tumba de San Pedro, para mí es particularmente interesante el caso de San Beatriz. Después voy a explicar los pormenores, pero la verdad es que es uno de los problemas más críticos a nivel de la protección de la vida. Y yo quisiera decir que conmigo en Salvador he llevado una reliquia de Padre Pío. La experiencia fue increíble. Tuvimos muchos milagros en el tribunal y tengo muchas ganas de explicaros todos los detalles durante las pausas. Quisiera pedir disculpa con antelación debido a mi inglés. Si digo algo que no tiene sentido, por favor, perdón. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Voy a leer en aras de la claridad y si no entienden, la verdad es que no soy la única responsable de estas palabras. No sé si lo recuerdan. En 1983, el libro de Orwell. La verdad es que es el nuevo lenguaje del régimen totalitarista que evitaba que las personas pudieran expresarse de una forma libre. Y sabemos que esto es importante porque los límites de la mente nos ayudan a hacer de manera que las personas no piensen en algunas palabras. El lenguaje es clave y lo voy a explicar a nivel de derecho internacional porque, como podemos ver hoy, en el día de hoy, tenemos muchas palabras que se censuran, muchas palabras que se promueven y es terrible porque, como podemos ver, podemos hablar del hecho de que el aborto mata niños, pero ahora a nivel nacional e internacional podemos hablar de interrupción voluntaria de embarazo. ¿Es algo que podemos interrumpir y después salvar? No, no es así. Es falso, es un cambio de lenguaje que a nivel
potencial puede cambiar completamente las mentes y los corazones. Podemos ver que las personas jóvenes están convencidas de que se puede interrumpir un embarazo, que no hay vida en el útero, y esto se debe a un cambio de lenguaje. Podemos hablar a nivel internacional del derecho a morir con dignidad. Es increíble también este tipo de lenguaje. Hablamos de la cirugía de afirmación de género. Son diferencias a nivel de lenguaje que cambian nuestros corazones y nuestras mentes, y esto es exactamente lo que se está desarrollando a nivel del derecho internacional. Y ahora voy a hablar de estos pormenores. Después de escuchar mis palabras, espero que puedan comprender que tenemos que luchar en contra de este lenguaje, decir con fuerza la verdad, porque Dios nos dice que tenemos que hablar y decir la verdad. No es verdad, no podemos hablar de una interrupción voluntaria del embarazo, de la eutanasia. Hasta entonces, no sé si lo recuerdan, tenemos un puzzle en el New York Times después del caso de Robert. Se escribió una palabra, feto. Dios estaba diciendo a la gente que era lo que se debía proteger. Lamentablemente, la reacción del New York Times fue esta. Lo han eliminado la pieza del feto. Dijeron que fue solo una casualidad, y una vez más intentaron hacer con que sea impensable lo que nosotros queremos alcanzar. Tenemos que pensar que lo que se está desarrollando a nivel social en relación con el aborto no es pensable. No es pensable para las personas. Están desarrollando un modus pensandi relacionado con el feto en el útero que no es pensable. Bien. En esta presentación me gustaría proporcionar una visión general del pasado, del presente, del futuro a nivel del derecho internacional. Voy a presentar un entorno relacionado con el derecho a la vida y voy a hablar de lo que establece el sistema universal de derechos humanos de la Unión Europea, y después voy a hablar de algunos casos pendientes a nivel de las organizaciones globales. Como saben, la situación no es muy alentadora, pero esta es una excusa para luchar con más valentía y seguir emprendiendo camino. Como decía Isabel, sabemos que Dios ya está participando en esta lucha, entonces ya hemos ganado. Bien, hablemos del pasado. Tenemos que reflexionar en la verdad relacionada con la protección de la vida en el útero. Como sabemos, tenemos diferentes interpretaciones que lamentablemente han alterado el significado original, pero tenemos que luchar para preservar el contenido auténtico de la protección de todos los seres humanos. En el derecho internacional, el derecho a la vida se reconoce a todos los miembros de la especie humana. Los no nacidos tienen este derecho. Esto puede parecer obvio a todos nosotros, pero lamentablemente no suelo tener públicos tan amables. Se trata de un tema que sigue siendo objeto de debates y muy a menudo no se entiende bien. En algunos países este reconocimiento es un reconocimiento que está desapareciendo, y por esto es esencial recordar que la Convención reconoce el derecho a la vida a todas las personas, y el mismo texto indica que estamos hablando de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen el derecho a la vida, y está comprobado científicamente que las especies humanas
incluyen también a los fetos. Los no nacidos son seres humanos y por ende tienen un derecho a la vida. Expresamos de una forma directa en los textos de la Corte Americana de Derechos Humanos este derecho a la vida. El derecho a la igualdad es un derecho que se puede garantizar solo si garantizamos el derecho a la vida. El artículo 4 de la Convención Americana reconoce que el derecho a la vida se protege y se debe proteger desde el momento de la concepción, y el preámbulo remarca la necesidad de una protección legal del niño antes y después del nacimiento. Nadie debe podernos decir que el derecho internacional no protege a los no nacidos, porque no es así. Asimismo, tenemos también otros instrumentos, otras herramientas útiles que establecen cuáles son los derechos de todos los miembros de la especie humana. Tenemos que pensar en la obligación a la no discriminación. Es muy relevante porque sabemos que proporcionar el derecho a la vida solo a algunos seres vivos con base en su edad es una discriminación, y la Convención Internacional de los Derechos Humanos reconoce la dignidad de todos los seres humanos y la dignidad inviolable de ellos. Sabemos que nos indican con fuerza que nadie puede ser deprivado del derecho a la vida, y el derecho esencial del ser humano no tiene que ver con su ciudadanía, es una atribución del ser humano, de la persona humana, y esto justifica la protección a nivel internacional. El reconocimiento en este sentido nos ayuda a comprender que tenemos que proteger, garantizar estos derechos para todos los seres vivos. Hay dos personas que deben ser objeto de esta protección, la madre y el feto. En este sentido, tenemos que garantizar el derecho a la vida y a la integridad, también a la persona de la madre, pero no podemos ignorar que hay casos excepcionales. Y en este caso podemos tener conflictos. La protección debe estar en línea con los criterios de protección, con un efecto doble. Como decía Elena, tenemos que salvar las dos vidas. Y en este sentido, cuando hablamos de la protección, tenemos que hacer hincapié también en la responsabilidad del Estado, de la nación. Entonces, podemos decir que el no nacido tiene el derecho a la vida. Y por ende, nosotros estamos obligados a garantizarle el derecho a la vida a todos los seres vivos, a pesar de lo que dice la legislación, porque sabemos que el derecho universal en este sentido nos da pautas claras. Yo creo que ahora es importante recordar también el problema del aborto, que muy lamentablemente se ve como una obligación de protocolo, sobre todo en el sistema de derechos humanos de África, que indica que todos los países deben adoptar las medidas necesarias para proteger la salud reproductiva de las mujeres, autorizando el aborto médico en los casos en que tenemos violaciones, incesto. Y la verdad es que sabemos que, lamentablemente, esta ley no es justa. Como os voy a decir después, nadie está obligado a cumplir con leyes injustas, pero la verdad es que no podemos decir que tenemos un derecho al aborto en el derecho internacional. Hay personas que lo dicen, que piensan que en este sentido en el derecho de África es así, que algunos estados deben garantizarlo, pero no es así, es opcional y se aplica solo a los estados que lo ratificaron y no a todo el sistema africano. Muchos de los países en realidad están fuera y lo sabemos. Y en este sentido sabemos que muchos países en África han ratificado este tratado y
Yo creo que es importante proporcionar una norma personalizada. Tenemos 173 países en el mundo que han firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 196 que han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño y 44 el Protocolo de Maputo, que incluye el derecho a la vida, como decíamos antes. Bien, entremos ahora en uno de los casos más emblemáticos. Como dije antes, la verdad es que la situación no es muy alentadora, pero es crucial recordar que Cristo ha triunfado ya. Y bueno, podemos encontrar un camino en esta oscuridad. Tenemos que hablar de la protección del derecho a la vida, los hitos en el sistema del derecho internacional. Sabemos que en Reino Unido tenemos en 1980 el caso de la Comisión Europea. Un padre no quería que la madre abortara y en el proceso de autorización de la Comisión se hizo hincapié en el artículo 2, derecho a la vida, que no protege el no nacido. La Comisión remarcó que el padre no tenía derecho a ser consultado y esto podemos ver que es un caso de manipulación de las entidades internacionales. Y sabemos que en el artículo 2 no se indica que el derecho a la vida se debe garantizar solo después del nacimiento. Después, la autorización al aborto se protege solo teniendo en consideración la protección y la salud de la mujer, pero en esa decisión la Comisión no ha llevado a cabo una evaluación atenta de cómo el embarazo pudiera tener un impacto en la vida de la mujer o del hecho de que era necesario o menos. Sin otra justificación, la Comisión decidió optar por la protección de la vida de otra persona. Hay tratados internacionales en los susodichos derechos reproductivos que están en las manos de la pareja, no solo de la madre. Es la pareja que tiene el derecho a hablar en este tipo de casos, incluso el padre. Por ende, nos preocupa mucho que en 1980 la Comisión consideró que el padre no tuviera el derecho a ser consultado, a presentar solicitudes y se hizo hincapié solo en la figura, en la persona de la mujer. Después tenemos la Declaración Americana, que no protege el derecho a la vida desde la concepción. En este sentido, hay diferentes ideas y vertientes que podemos tener en consideración. En 1981 sabemos que tenemos el caso importante de Estados Unidos y es una violación la que tuvimos en Estados Unidos en relación con el caso de Roe y Wade. En la decisión de Robert Walton, la Comisión decidió que no habíamos tenido una violación del derecho a la vida. Y al hilo del documento preparatorio del mismo instrumento, a pesar de que se consideró la importancia de incluir el derecho a la vida desde la concepción, no se hizo considerando el impacto en la legislación del Estado a nivel doméstico. Después, en 2002, la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, analizó otro caso. Una mujer embarazada decide abortar contra la oposición del padre del niño todavía no nacido, su marido, y el solicitante es el padre. El padre cuestionó la inconstitucionalidad de la ley italiana en este caso y
Sabemos que la verdad el resultado fue bastante parecido al caso de 1980, porque el aborto se había llevado a cabo siguiendo la legislación nacional. En el ámbito del Estado era necesario proteger la salud de la madre. Asimismo, se consideró que el derecho del padre no se puede interpretar de una forma amplia como un derecho a ser consultado en los asuntos relacionados con el derecho a la vida de su hijo, porque la madre prevalece siempre. Después, el último caso, tenemos el caso de Bo y Francia de 2004 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso, debido a un error médico, un aborto se había llevado a cabo sin la solicitud de la madre, y la no aplicación del crimen de homicidio en relación con el no nacido no se ha considerado como una violación del derecho a la vida. Después, en 2005, tenemos el caso de Perú y tenemos una mujer de 17 años supuestamente en riesgo. El niño con riesgo de encefalia se decidió optar por un aborto que constituyó una tortura para la mujer. Es un caso muy problemático a nivel internacional. La verdad es que, en este sentido, se puede considerar tortura bajo el derecho internacional. Después, en 2007, la Corte Interamericana escuchó el caso de una niña de 14 años que quedó embarazada después de un asalto y no se reconocía sus derechos reproductivos. Y luego, en el caso de Polonia, una señora con miopía se le dijo que su niño tendría miopía severa y se le negó la posibilidad de un aborto. En 2009, la Corte Europea escuchó el caso de Women on Waves contra Portugal. En este caso, promocionaron la decriminalización del aborto. El Estado echó una solicitud y en ese momento el aborto era ilegal. La Corte consideraba que el derecho a la expresión libre se le había negado. Es un caso que podemos usar también de nuestro lado porque se habla de la libertad de expresión. Es importante usar estos casos porque si pueden hablar en alto, si pueden decir que la criminalización del aborto es un derecho, pues podemos decir también que tenemos que proteger la vida humana del no nacido y que tenemos la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión también. En 2010, la Corte Europea se encargó del caso A, B y C contra Irlanda. 3 mujeres querían viajar a otro país para hacer un aborto porque se prohibía en Irlanda, se consideraba el derecho a la vida privada y los derechos del feto, se consideraba que el Estado no era culpable de una violación. En este caso nos da algo de esperanza, sobre todo porque la Corte Europea respeta más los sistemas nacionales, más que en Estados Unidos. Por eso tenemos que luchar a favor de cambios en la legislación nacional en Europa, porque en algunos casos el Tribunal Europeo dice que hay que respetar la ley nacional, incluso si hay limitaciones en cuanto a aborto. Y tenemos algunos ejemplos más de esto. En 2011 tuvimos el caso LMRA contra Argentina. El Comité de Derechos Humanos escuchó este caso de una señora que pidió un aborto y la ley lo permitía. El caso consideró que cuando la ley nacional lo permite puede haber una violación del derecho a la vida privada. Luego el caso RR contra Polonia, una señora con un feto deformado se le negó un aborto
y el niño nació con unas malformaciones y la Corte consideraba que se había violado el derecho a la vida privada, y algo parecido pasó en el caso LC contra Perú. Una mujer víctima de violación, pues se le negó un aborto. Se decía que la ley nacional lo permite y es una violación si la mujer no tiene acceso al aborto. En 2012 estos debates llegaron a una corte internacional por el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica. No se permitía la fertilización in vitro en Costa Rica. Iban más allá del mandato y la Corte dijo que el término concepción en el artículo 9 de la Convención, pues eso queda claro porque pone concepción, pero la Corte dijo no es concepción, no es así, es implantación. Por lo tanto, vamos a interpretar el artículo de cierta manera cuando se habla de fertilización, y luego se dice que el derecho a la vida no es absoluto, sino que es un derecho incremental. Y depende del desarrollo, hasta qué punto está desarrollado el ser humano. Y no nos enorgullece esta sentencia. En el caso de PIS contra Polonia, pues una mujer era víctima de acoso sexual y los médicos eran objetores de conciencia, y en este caso el tribunal dijo que el derecho a la vida se había violado, y no por haber prohibido el aborto, sino porque el Estado no podía dar el mecanismo adecuado, y en particular porque no había información clara en cuanto al acceso al aborto. En este caso, el Tribunal Europeo dijo que el derecho se aplica únicamente cuando se descriminaliza el aborto. En 2016, en una opinión se dijo que en el Corte Interamericano se decía que se hablaba de la posibilidad de hablar de las dos personas, y la Corte actuaba de esta manera sin saber que se hablaba de la protección a nivel jurídico de personas. El tribunal sentenció de esta manera, y esto tiene importancia sobre la protección al derecho de la vida, porque los no nacidos también son sujetos de derecho, y esto lo usamos mucho en el sistema interamericano. Artículo 4 de la Convención reconoce el derecho de todas las personas y todos los seres humanos. Bueno, con estos casos destaco las siguientes conclusiones. Es únicamente en el sistema interamericano que se ha aclarado que el no nacido tiene derecho a la vida, pero de manera paulatina e incremental. No es ideal, no es idóneo, pero por lo menos hay reconocimiento explícito del Corte. En el sistema europeo se considera que no son sustentores de derechos, no son sujetos a derechos, y es lo que dice el Estado. En el sistema universal y el sistema de Estados Unidos, la responsabilidad existe únicamente cuando el Estado reconoce el derecho al aborto. Sin embargo, no se dice que hay un derecho universal al aborto. Y el protocolo de Maputo es una excepción en el sistema de la Unión Africana, pero no es un instrumento jurídico, por lo tanto se aplica únicamente a los estados los estados firmantes en la Unión Africana. Bueno, ahora hablamos de la situación actual y la interpretación actual de los órganos internacionales. Desafortunadamente, por una cantidad excesiva de información, estos órganos no aplican las decisiones vinculantes, o sea que los tribunales no aplican estos instrumentos vinculantes, y dicen que es un intento de crear una obligación internacional para el acceso al aborto. Y vemos aquí que en 2016 el Comité de
la ONU sobre derechos culturales, sociales y económicos hizo una sentencia sobre el derecho a la vida, la obligación de enmendar las leyes para penalizar el aborto se perdió en este sentido. O sea, que se dice a los estados que hay que descriminalizar el aborto. Es un comité de Naciones Unidas. Se instó a los estados a tomar medidas con ciertas condiciones para apoyar el derecho al aborto. Hace 2 años, en 2022, el Comité contra la Tortura concluyó en el informe sobre El Salvador que el Estado tenía que tomar medidas para descriminalizar el aborto. El comité recomendó una aplicación completa y las personas no podían las personas que participan en un aborto no pueden enfrentarse a castigos jurídicos. Y luego el Comité contra la discriminación contra la mujer en el Día Internacional de la Niña, bueno, impresionante, ¿no? Pues dedicaron una parte del discurso al derecho al aborto para las niñas y las mujeres. Es un tema que surge mucho en la ONU. Hay muchas muchas violaciones de derechos humanos en todo el mundo, pero este comité y los otros comités de Naciones Unidas, todos están hablando siempre de aborto, 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 aborto. Queda claro que existe el mal en estos comités, es evidente y patente, y se define como un derecho para las niñas y un derecho humano a nivel internacional. Y el Día Internacional de la Niña se consideraba la oportunidad perfecta para que las niñas no tengan que tener un embarazo no deseado para evitar consecuencias sociales y económicas del embarazo. El comité fue tan lejos. Dijeron algo que ningún otro órgano internacional se había atrevido a decir, que el aborto es un derecho humano. El Comité de la ONU contra la discriminación contra las mujeres dijo que el aborto es un derecho humano y les hablaba de Newspeak, esta lengua del libro 1984 y es un reconocimiento explícito del Comité de la ONU en este sentido y las cortes internacionales van en este sentido. Y bueno, en la clínica jurídica que yo lidero en Colombia hablamos de cómo gestionar las narrativas. Hablábamos de esto ayer, cómo gestionar las narrativas y los casos que nos ayudan a aplicar nuestros valores en contextos de leyes adversas. Sara es una mujer que no puede concebir de manera natural por una enfermedad. En septiembre de 2020, Sara y su pareja deciden emprender la vía de la fertilización in vitro. Acabó la relación, pero decidieron continuar con el proceso con el consentimiento y se dijo que la madre toma la decisión. Sin embargo, el médico se negó a seguir con el procedimiento. Si queremos proteger la vida, tenemos que tener en cuenta que el padre sí que puede decir algo. En este caso, la voz del padre sí que fue importante y con el consentimiento se dijo que no iban a implantar el embrión porque el padre estaba en contra. Estamos en contra de la fertilización in vitro, pero ahora tenemos una vida, solo un embrión que sobrevivía y tenemos que implantar ese embrión, ya que es una vida. Y esto se llevó a la Corte Constitucional en Colombia. Desafortunadamente no reconocieron el hecho de que el embrión era una persona y se basaban en el caso en la Corte Interamericana. Dijeron que no iban a considerar el embrión como una persona. La Corte reconoció que hay otras vías y que
y al final sí que pudimos salvar esa vida. En este caso, la corte tuvo que contradecirse. La corte estaba a favor del padre y por lo tanto no podían actuar y tenían que proteger el embrión y pudimos proteger esta vida. It determined that Carlos' right to Se dijo que el derecho de Carlos de no ser padre no tenía el peso suficiente ante la ley. Desafortunadamente, Carlos podía decidir si quería asumir la paternidad. Entonces, él puede decidir de no ser el padre. Y la Corte Constitucional dictaminó que había que pensar en las distintas técnicas y hemos demostrado que estos procedimientos son problemáticos a nivel bioético y que existen grandes peligros. Por lo tanto, bueno, ahora estamos debatiendo esta ley en Colombia, basándonos en lo que dice la Corte. Y ahora, pensando en el futuro, destacamos las decisiones que dan forma a nuestra lucha en curso en los años venideros. Otra vez más, el paisaje es desafiante, es muy difícil, pero creemos que el poder de Dios nos ayuda a prevalecer. No siempre con el calendario que queremos, a veces queremos distintos, que las cosas pasen a distinto ritmo y podemos pensar en cuando se volcó Roe versus Wade en Estados Unidos y como les decía tenemos el caso de Beatriz versus El Salvador que se iba a decidir este año en el Tribunal Interamericano y el Estado de El Salvador defiende el derecho a la vida. Es uno de los pocos estados que defiende este derecho de la vida desde la concepción. Beatriz estaba embarazada de su segunda hija, que estaba enferma de encefalia. Y se dijo que el aborto sería una amenaza contra su vida. Sin embargo, no era cierto. Las organizaciones pro aborto pudieron convencer a Beatriz que ella iba a morir si no hacía un aborto, si no abortaba, y ella estaba convencida, pero según los registros médicos no es cierto. Ella murió 4 años después. Nació el bebé, que se llama Liliani. Ella dio el nombre a la niña. La niña sobrevivió solo 5 años, 4 años después por un accidente de coche y ahora están intentando culparle al Estado de El Salvador por la muerte 4 años después por un accidente de coche. Dicen que hay un nexo entre el hecho de negarle el aborto porque ella estaba débil, estaba deprimida y no podía con su enfermedad y por eso tuvo este accidente de automóvil y es lo que se dice en la Corte Internacional, es lo que intentan decir en estos casos a veces. Quisiera destacar los desafíos principales. Hay un riesgo en esta litigación de que la Corte Interamericana establece a través de la interpretación la existencia del derecho al aborto. Es lo que se dice. Y otro desafío en este caso es el derecho de los representantes. La hija de Beatriz se ignora y su vida está en una situación de vulnerabilidad absoluta. En la audiencia, en el tribunal, fue impresionante. Nosotros como representantes de El Salvador dijimos a la corte que nadie le dio un nombre. Todos hablaban de Liliani, la niña que nació, y la comisión y los participantes y los jueces hablaban de ella con el término producto del embarazo o el feto, pero nunca usaban su nombre al hablar de ella.
Entonces, el tribunal está ignorando el hecho de que existe una vida. Por último, este caso va en contra de la libertad de expresión y los objetores de conciencia, porque, bueno, esto no forma parte del caso, pero el tribunal puede decir que la objeción de conciencia no es un derecho, sino un obstáculo. Y todos los comités de la ONU dicen lo mismo, que no es un derecho, dicen que es un obstáculo al acceso al aborto. Un aspecto muy peligroso es que estos riesgos ponen en jaque el control del Estado, o sea que los Estados tienen que evaluar la compatibilidad de sus derechos nacionales con los aspectos internacionales. No es como el Tribunal Europeo. No tienen en cuenta la ley internacional. Si cambias tu constitución en tu propio Estado, el Corte Interamericano puede decir que hay que cambiar, pero bueno, se dice 3 veces que hay que cambiar la Constitución. Pero como les dije, yo sé que hay milagros a veces y habrá milagros. Entonces, por favor, recen por este caso. Será fundamental para el sistema interamericano. No se esperaban que El Salvador iba a defender tan firmemente este caso y esto tuvo un impacto en los jueces. Sigamos rezando a favor de este caso y también por los jueces del tribunal, porque pueden cambiar de idea y pueden darse cuenta de lo que están haciendo. This is Beatriz. Y aquí vemos a Beatriz. La estrategia de comunicación, pues en la izquierda vemos la estrategia de los solicitantes y Beatriz fue una mujer joven que enfrentó al Estado salvadoreño para salvar su vida. Y vemos una estrategia de comunicación con Beatriz y su hija, y esto tuvo un impacto en los medios sociales. Yo no tengo los medios sociales, pero esto tuvo un gran impacto en los medios sociales y es importante hacer esto, que tenemos que desarrollar una estrategia de comunicación para cambiar la opinión pública. En 2017, Amnistía Internacional lanzó una campaña original, y por favor díganme cuánto tiempo me queda. Amnistía Internacional lanzó una campaña que era Niñas no madres, en colaboración con Planned Parenthood, trabajando con niñas embarazadas en Latinoamérica, y luego hay 2 casos pendientes en el sistema interamericano. Un caso es horrible, es 17 más. Son mujeres que recibieron la sentencia de homicidio porque nacieron a algunos de los niños y se mataron. Y dicen que son casos... tuvimos el caso de Manuela, un caso parecido. Dolores Gabriel nació, luego murió en circunstancias horribles y luego se dijo que era un caso de aborto. El Corte Interamericano dijo lo siguiente: si un niño muere en el estado puerinatal, la criminalización debería reducirse. No debería haber descriminalización, sino que, no es lo mismo un niño que muere. Y en muchos estados se dice que se justifica el hecho de matar a un neonato diciendo que es un aborto, y esto es increíble. Es lo que está sucediendo. Y luego tenemos estos casos en el sistema interamericano y el sistema europeo. Los casos de síndrome de Down son casos muy tristes y el Corte Europeo dijo que la mujer debería tener acceso a un aborto por la discapacidad del niño. ¿Existen oportunidades en el horizonte? Pues efectivamente, siempre.
Tenemos que luchar fuerte y tenemos que rezar. Creo que tenemos casos de la libertad de expresión que deberían deberían ser vinculantes en nuestros países. Tenemos la posibilidad de ganar estos casos. Tenemos un caso contra Canadá en el sistema interamericano. Queremos ganar este caso. Jim Winnens es un activista que fue detenido. Esperemos ganar este caso y tenemos el derecho a la protesta y luego otros temas también. Tenemos que cambiar la narrativa para poder hacer uso de la litigación para defender nuestros principios. Por lo tanto, tenemos que pensar en aspectos como los dolores fetales y la tortura. Es un aspecto de lucha en algunos tribunales. Luego tenemos que crear prohibiciones no criminales porque los tribunales dicen que ustedes quieren encarcelar a las mujeres, pero no es cierto. Tenemos que trabajar en una narrativa diciendo que no queremos criminalizar, sino que queremos crear otras sanciones porque no es justo, esto es malo. Y luego tenemos que cambiar las narrativas, la fertilización in vitro, el acceso a la información y tenemos que insistir en la prevención. Luego tenemos que insistir en el instrumento más eficaz, que es el poder de la oración. Rezar es una tarea tan importante y los milagros pueden ser el único medio de proteger las vidas de 70 millones de niños que mueren en el útero cada año. Les agradezco por la ayuda. Son ustedes los que están creando el cambio. Muchas gracias por su atención y viva Cristo el Rey.